Hola, me llamo Lily. Cuando estaba en la escuela secundaria, mi padre trabajaba como director allí y pensé que sería el periodo más horrible de mi vida. Pero luego fue despedido. Y cuando descubrió que yo era la culpable, él no quería ya ser mi padre. Mi madre murió hace unos años y se decidió que sería mejor para mí vivir con mi abuela por un tiempo. Pero muy pronto se hizo evidente que era difícil para ella cuidar a un adolescente. Entonces, cuando solo me quedaba un año para graduarme, me mudé a vivir con mi padre. Desde el primer día entendí que iba a ser un año difícil. Verás, mi papá era de ese tipo de hombres que siempre era muy estricto y despiadado, por así decirlo. Él creía que solo un castigo severo podría cambiar la actitud de alguien. Entonces, a nadie le gustaba como director de mi nueva escuela, y algunos incluso le tenían miedo. En cuanto a mí, mientras los maestros intentaban ser amables, mis compañeros de escuela estaban lejos de ser amigables. Nadie quería unirse a mí en proyectos escolares, y me sentaba sola en la cafetería durante la hora del almuerzo. Además de eso, por alguna razón pensaban que estaba aparentando, pero yo solo era una buena estudiante. No quería que mi padre supiera lo mal que me trataban, porque si se involucraba en eso, las cosas podrían empeorar. Por eso sabía que tenía que lidiar con mis problemas yo misma. Al principio traté de parecer, ya sabes, menos inteligente y culminé a propósito un trabajo mal hecho. Pero lo único en lo que influyó fue en mis notas, que bajaron. Cuando mi padre se enteró de eso, comenzó a reprenderme por no prestar atención e incluso asumió que me había enamorado y que me estaba privando de poder estudiar bien. En realidad, no estaba totalmente equivocado. Había un chico, Tim, que realmente me ponía nerviosa cada vez que lo cruzaba por el pasillo. Pero él pertenecía a ese grupo de chicos que generalmente se burlaban de mí, por lo que definitivamente no tuve oportunidad de llamar su atención en un sentido romántico. Y esa fue otra razón importante para deshacerme de la etiqueta de hija del director. Ya sabes lo que dicen, donde hay un motivo hay una manera, y mientras me rascaba la cabeza sobre qué más podía hacer para realizar mi plan, aparecí en el lugar correcto en el momento correcto. Un día me castigaron por mis bajas calificaciones y tuve que limpiar el aula después de algunos laboratorios de química, pero tan pronto como llegué a la puerta que estaba abierta, escuché algunas voces que, estaba bastante segura, pertenecían a Tim y los otros chicos de su grupo. A pesar de que estaban susurrando, estaba claro que estaban discutiendo una broma que le iban a hacer al director, mi padre. De repente la puerta se abrió, golpeándome en la frente y caí al suelo, y vi a Tim. Durante unos segundos nos miramos cara a cara, y estos eran los ojos más hermosos que había visto en mi vida. Pero entonces apareció el resto del grupo. Una chica comenzó a decir que escuché todo y que iba a contarle todo a mi papá y que serían castigados e incluso me insinuaron que me darían una lección por escuchar a escondidas. De repente me llegó esta situación, que era probablemente mi última oportunidad de mezclarme con la multitud. Prometí que no solo no le diría a nadie acerca del plan, sino que también estaba dispuesta a ayudar con todo lo que pudiera. Esa chica me miró con recelo y Tim me guiñó un ojo como si quisiera decir que era un trato. Al día siguiente, fuimos a implementar nuestro plan. Mi tarea consistía en enviar algunos mensajes de texto desde el teléfono móvil de mi padre al número de Rebeca, una de las chicas del grupo, y se suponía que el mensaje era obvio, ya sabes, algo así como «me gustas y puedo ayudarte a mejorar tus calificaciones», y otras cosas por el estilo. Y luego, después de algunos de estos textos, se suponía que debía ir a la oficina del director y comenzar un escándalo, con una cámara en su bolso, ya sabes, para registrar su asombrosa reacción. Pensé en lo que haría si mi padre se enterara de todo lo que estaba pasando. Realmente no. Estaba demasiado concentrada en pasar el rato con ese grupo de chicos geniales en la escuela. Además, Tim dijo que yo era extremadamente valiente por participar en esto y que eso inmediatamente lo hizo interesarse en mí, así que estaba muy emocionada por todo. Sin embargo, nuestra broma divertida resultó estar muy lejos de la forma en la que pensamos, o al menos definitivamente no como lo había planeado. Cuando Rebeca ya estaba representando su escena de inocencia herida en la oficina del director, su secretaria entró. Rebeca no podía admitir que todo era una broma, porque tenía miedo de ser expulsada. La secretaria de papá siempre ha sido una anciana bastante desagradable, y ella juró no quedarse callada.
Así que, para resumir, después de la audiencia frente al comité disciplinario, se decidió que renunciaría como director, de modo que la historia no se hiciera pública. Papá estaba devastado. No pudo encontrar otro trabajo escolar en pueblos y ciudades vecinas, porque no había vacantes a mitad de un año escolar, y dado que la ciudad en la que vivíamos era demasiado pequeña y simplemente no había otras escuelas allí, el único trabajo que podía conseguir era en un sitio de construcción, que aparentemente era bastante diferente al que se había acostumbrado. Sentí mucha pena por mi padre, especialmente porque sabía exactamente lo que había sucedido, pero al mismo tiempo ya no era la hija del director, lo que definitivamente me facilitó la vida en la escuela. Aún más, Tim y yo comenzamos a salir, y él continuó admirándome, y eso me hizo sentir feliz e inspirada. Han pasado varios meses desde estos sucesos y me gradué de la escuela y ya estaba empacando mis cosas para ir a la universidad. Pero todavía no podía deshacerme de ese mal sabor de boca de esta historia. Sabes, papá ni siquiera pudo aparecer en mi graduación después de todo eso. Creo que incluso tenía más canas en la cabeza. Pero al mismo tiempo, no se me ocurrió una idea de cómo contarle todo. Y una vez más, la oportunidad perfecta vino por sí sola. Papá y yo fuimos a la tienda a comprar algunas cosas que me llevaría a la universidad. Y justo allí, entre los espacios de estacionamiento frente a la tienda, nos encontramos con Rebeca y su padre. Aparentemente estaban allí por la misma razón que papá y yo. Mi padre inmediatamente expresó su intención de hablar con Rebeca, pero su padre no estaba al tanto de la situación. Y créeme, nadie quería que lo estuviera. Me di cuenta de que Rebeca estaba tratando de arrastrar a su padre hacia el otro lado y seguí su ejemplo, pero mi padre dijo, «Vamos, tengo que pedirle que me diga la verdad». Y no tuve otra opción que decirle que también podría decirle la verdad. No lo sé, simplemente estallé en una corriente de palabras y le dije a mi papá lo difícil que fue para mí en la escuela al principio, y luego de cómo escuché sobre el plan de Tim y los otros chicos, y de cómo participé activamente en hacerlo realidad. Lamentaba haber arruinado su carrera, pero al mismo tiempo me alegré de haber tenido la oportunidad de pasar mi último año escolar teniendo amigos y un novio. Solo pude mirarlo a los ojos cuando terminé de hablar. Papá parecía sorprendido y enojado al mismo tiempo. Noté que las venas de su frente se habían hinchado y que le temblaban las manos. No me dijo nada. Simplemente dejó la cesta de la compra en el suelo y se fue, dejándome sola. Honestamente, me sentí aliviada después de haberme quitado la carga de ese secreto. Comprendí que estaba insultando, pero estaba segura de que no se quedaría enojado por mucho tiempo. Llegué a casa mucho más tarde ese día porque después de la tienda tuve que reunirme con Tim y los muchachos para despedirnos antes de nuestra partida. Mi vuelo estaba programado para el día siguiente. Estaba oscuro por todas partes y cuando encendí la luz casi grité por la sorpresa. Vi a mi padre sentado en el sofá y a juzgar por el olor, sentí que había estado bebiendo. Eso me hizo sentir nerviosa y un poco asustada porque nunca tuvo problemas con el alcohol. Intenté hablar con él, pero él me dijo que fuera a mi habitación. Al día siguiente, cuando bajé las escaleras con toda mi vida empacada en 2 enormes maletas, papá ya estaba en la cocina y aún no quería hablar conmigo. Yo una vez más traté de disculparme por lo que había hecho en ese entonces, pero él solo alzó el brazo para mostrar que no estaba de humor para ninguna conversación. Todavía estábamos en silencio mientras él me llevaba al aeropuerto y me sentí realmente incómoda al estar en el auto con mi papá con toda esa tensión. Supongo que fue en ese momento cuando realmente me di cuenta de lo mucho que había lastimado a mi padre mientras trataba de arreglar mi propia vida. Papá no me acompañó. De hecho, ni siquiera salió del auto. Estaba parada allí con mis enormes maletas esperando al menos un abrazo o algo así, pero papá ni siquiera me miró. Escuché la emoción en su voz cuando dijo que era la última vez que nos veíamos y que prometía pagar mi educación con una sola condición y que esperaba que yo lo cumpliera, que nunca volvería a casa. ¿Puedes creerlo? Él me abandonó. Mi papá ya no quería que fuera su hija. No hay palabras para describir lo que sentí en ese momento. Estuve llorando durante todo mi vuelo. Al principio esperaba que cuando llegara a mi destino y llamara a mi padre, él ya estuviera bien, pero ni siquiera levantó el teléfono. Tampoco respondió mis llamadas durante mi primera semana en la universidad, cuando seguía llamándolo y dejándole mensajes varias veces al día.
Desde entonces, en realidad, la única vez que me llamó fue justo antes de mi descanso, cuando le dejé un mensaje de que quería visitarlo en casa y que ya había comprado un boleto. Casi de inmediato me volvió a llamar y me dijo que ya no era bienvenida allí. Por ahora, chicos, ya me gradué de la universidad. Encontré un trabajo genial, conocí a un buen chico y nos vamos a casar. Pero algo me dice que mi papá no me acompañará al altar, porque después de todos estos años, nunca me perdonó. Si te gustó esta historia, no olvides hacer clic en el botón me gusta. Siéntete libre de dejar tus comentarios debajo de este video. Los leeré todos. Adiós.